Blindeca, expertos en blindaje, presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea. Es lunes 27 de diciembre de 2010. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Un saludo a los cibernautas que nos ven por el www.laprensagráfica.com, también a los televidentes que nos sintonizan por Canal 25 en señal abierta y 98 en cable de Tigo a las 9 de la noche. Les recuerdo a ustedes que pueden enviar sus comentarios a través del chat que está habilitado a un lado de su computadora, o pueden hacerlo al correo electrónico o seguirnos en Facebook. Este día es propicio para hacer un análisis sobre algunos hechos de relevancia en el año que está por concluir y especialmente una reflexión sobre la proyección de 2011, cuando los partidos políticos desde luego están colocando sus maquinarias electorales en función de la elección legislativa y municipal de 2012. Está con nosotros esta mañana en nuestros estudios Roberto Cañas. Él es docente académico, exfirmante de los acuerdos de paz y analista político, para hacer una reflexión entonces sobre los temas que hemos planteado así en términos generales. Roberto, qué gusto tenerlo con nosotros. Igualmente, qué bueno estar en línea con la prensa gráfica. Bueno, Roberto, en el marco del análisis de fin de año, creo que es imposible dejar de hacer una reflexión sobre varios escenarios, como el social y el político, sobre todo, y políticamente el año 2009, por ejemplo, el anterior fue de transición en términos políticos o electorales, del resultado electoral, digamos. Pero 2010, yo quisiera que usted me dijera cómo se puede definir desde la función y operatividad de un gobierno de izquierda. Bueno, el criterio fundamental para evaluar lo que ha hecho un gobierno en un año son el cumplimiento de las promesas electorales. Eso es clave por respeto a los votantes, porque la lógica de la democracia representativa pasa por eso. Hay un periodo electoral, hay promesas electorales, se plantea un programa de gobierno, el candidato pide el voto y a cambio dice que si votan por él va a cumplir promesas electorales. Entonces digamos que ese es el criterio fundamental, cuánto de lo que dijo o qué trecho hay entre lo dicho y lo hecho. Parecería ser que hay programas fundamentales de los prometidos por el gobierno que todavía están por cumplirse, que además están en discursos como el discurso de toma de posesión. Entonces ahí el gobierno tiene todavía una cantidad de promesas electorales que cumplir. Bueno, pero ¿será que va con los tiempos? Es decir, tenemos ya prácticamente, ¿qué serían? 18, 19 meses de gobierno, de un gobierno de izquierda, del FMLN con Mauricio Funes de la mano. Exactamente, diríamos que el primer periodo, que es desde la toma de posesión hasta la finalización de 2009, es un periodo de ajuste. 2010 es tratar de poner a punto la maquinaria gubernamental, y el año verdaderamente de las realizaciones que tiene que aprovechar Mauricio Funes es el 2011. Después viene un año ya electoral y después se termina el periodo, o sea que el de verdad para Mauricio Funes es 2011. 2010 ha ajustado la maquinaria, hay logros importantes en lo que se refiere a entregar uniformes o la reforma del sector salud. Eso atrae una opinión favorable en términos de las encuestas, por ejemplo. Pero más allá de eso, como le vuelvo a repetir, William, lo más importante es el grado de cumplimiento de las promesas electorales. Ahora, ¿cómo es esto de que 2011 sería como el año para el presidente Mauricio Funes? Le pregunto porque esto también lleva explícito lo que ocurrirá en 2011. Justamente es un año prácticamente electoral, o sea, decimos a veces preelectoral, pero es prácticamente electoral. Entonces, ¿cómo el presidente podrá tener un año que sea propicio para sus aspiraciones de cumplimiento de las metas y los objetivos en su gobierno, siendo que es un año electoral? O sea, políticamente esto es bastante complicado. Es complicado, pero ha anunciado por lo menos que tiene 1.200 millones de dólares para inversión pública. Con eso, si se ejecuta como debe de ser, habrán resultados importantes. Y hay que tomar en cuenta que en términos electorales el presidente Funes no tiene partido, ni se va a reelegir, porque en El Salvador constitucionalmente eso es imposible. Entonces, ¿a dónde va a llegar el caudal de reconocimiento público para el presidente Funes? ¿Lo va a recoger el FMLN? Pues el partido que lo llevó a la presidencia. Eso debe estar muy claro, aunque parecería que es contradictorio, ¿no? Porque muchas personas se han encargado de como sobredimensionar la división entre Mauricio Funes y el FMLN, pero la realidad es que la popularidad de Funes es un caudal
de capital electoral que se convierte en apoyo para el frente. Eso no tiene para mí ninguna discusión. Ahora, pero eso es en tanto el presidente Funes no tiene un partido político, no tiene un movimiento de amigos que se esperaba que se configurara en partido político y tampoco lo hizo. Entonces, todo lo que él pueda hacer en términos de éxito, pero esto el FMLN lo habría comprendido muy bien, porque en los últimos meses, Roberto, hubo un cambio en el planteamiento y en el discurso del FMLN también, respecto a la relación con Funes. Claro, porque está muy como definido que no gana nadie, ni Mauricio Funes, ni el FMLN, con una separación. Es un matrimonio que no se puede romper. Primero porque en una visión estratégica del FMLN supongo que está a gobernar varios periodos, entonces que salga bien el gobierno de Mauricio Funes es condición sine qua non para que se pueda conseguir una victoria electoral en 2014. Y para Funes le conviene ser recordado como un buen presidente, porque es lo único que él tiene de acumulado para los próximos años. ¿Cómo va a ser recordado? Puesto que no hay reelección. Es diferente de Obama, que está afinando su capital político para ver cómo logra reelegirse. En el caso salvadoreño, Funes deberá estar pensando en su segundo pedazo de gobierno, cómo logra ser bien recordado. Bueno, perfecto. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Volvemos. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Roberto Cañas, ex dirigente del FMLN, firmante de los acuerdos de paz, docente académico y analista político, está con nosotros en nuestros estudios. Roberto, en 18 meses, decíamos 18 o 19 meses de gobierno del FMLN con Mauricio Funes como presidente, quisiera preguntarle, ¿se ha podido sentir la presencia de la mano de la izquierda en la forma de hacer gobierno? ¿Cree usted que los electores, porque eso me parece a mí que también es importante, si la gente está percibiendo un cambio en el buen sentido de la palabra y en la amplitud del mismo concepto? En la epidermis de la sociedad, la gente capta lo de los uniformes, los útiles, los zapatos y la reforma del sector salud. Eso es lo que más presente está cuando a las personas, en términos de encuestas, porque es una forma de medir que está pensando la gente, dice, y eso le da popularidad al presidente y le da fortaleza de caudal de intención de votos al FMLN, porque si revisamos, claro, la política no se puede hacer a partir de las encuestas solamente, pero sí, claro, si ese fuese el criterio, la salud política del presidente muy bien puede ir a descansar el fin de año con una popularidad muy alta, la más alta de América Latina, según una revista inglesa, y el FMLN también tiene una buena intención, un caudal electoral de intención de votos, si fuesen las elecciones el próximo domingo, por ejemplo, muy buena, dobla a un Arena que no logra levantar cabeza después de la derrota de 2009. Ahora, pero entonces la gente, usted me mencionaba dos cosas concretas en las que la gente puede estar percibiendo, pero por ejemplo, en el tema económico, en el tema económico, ¿cuánto la gente puede estar percibiendo eso? Porque bueno, vendrá, ya hablaremos quizás más adelante, la eliminación del subsidio al gas propano, que quieras o no, se va a traducir también en el costo, en un efecto de cascada, como dicen los economistas. Pero el punto es hasta qué grado la gente puede entender de que efectivamente lo que se está presenciando es un gobierno distinto en la forma de gerenciar justamente el gobierno.
Es que es un gobierno que está administrando una crisis mundial que tiene impactos importantes en la realidad salvadoreña, porque dependemos de lo que pasa en gran medida en los Estados Unidos. Entonces, si la economía de los Estados Unidos tiene problemas, el empleo en Estados Unidos disminuye y las remesas que los salvadoreños envían al país disminuyen también, y las exportaciones disminuyen también. Entonces, no ha sido un contexto para la economía fácil de este gobierno, y no se pueden apreciar logros importantes. La economía ha crecido a lo mejor, con suerte, 1 punto del PIB, y las esperanzas de 2.5% del PIB para el año próximo, en base al cual se hizo el presupuesto, vamos a ver. Entonces, ciertamente, la forma diferente de gobernar de la izquierda, pues tiene apreciaciones en lo que ya mencionamos, uniformes y reforma del sector salud. Vamos a ver si se logra ver en desarrollos en la agricultura. Por eso digo yo que ahí hay promesas electorales pendientes. Activar de nuevo el aparato productivo en la agricultura. Tenemos un problema de seguridad alimentaria importante. No hay frijoles, hay un problema de encarecimiento de la canasta básica y en general de la situación del empleo. Hay promesas importantes de generación de empleo. Por eso este año debe ser el año de Mauricio Funes, en el sentido de que haga una inversión pública que pueda generar empleo, construir las viviendas que ha prometido. Entonces, de eso se trata. Yo creo que lo que percibe la gente está en términos de lo social, también lo de la Fuerza Armada, por lo menos en términos de percepción de la gente. La gente cree que la presencia de la Fuerza Armada en las calles, patrullando junto con la policía, disminuye la delincuencia, cuestión que no se puede documentar. Sin embargo, la gente cree eso, que está haciendo un buen papel la Fuerza Armada junto con la policía patrullando las calles en términos de dar más seguridad. Bueno, yo creo que el tema de seguridad requiere de un apartado especial, lo vamos a ver más adelante, porque creo que es una cuestión bastante esencial, pero en el tema siempre económico, para usted entonces, 2011 puede tener condiciones distintas el presidente como para poder revitalizar proyectos, para echar a andar las promesas que él ofreció. Él tiene esa posibilidad de inversión pública con los 1.200 millones, dice él, que va a invertir, y ahí hay un capital que si lo puede ejecutar, porque ese es el otro problema. Tiene 1.200 millones de dólares para inversión pública, vamos a ver la capacidad que tienen los ministros de ejecución. Si eso lo hace, va a darse la posibilidad de ver obra hecha, resultados, en un contexto muy conservador en términos de que no se resuelve la economía mundial. O sea, la economía mundial y la de Estados Unidos no va a crecer. Y en El Salvador, pues tampoco hay posibilidades de crecimiento de la inversión privada y de la inversión extranjera privada. Entonces es un panorama de un contexto económico general conservador. No hay expectativas ni desarrollo de la economía que pueda restablecerse, ni nacional ni internacionalmente. Entonces es un contexto económico difícil, donde la inversión pública puede hacer la diferencia ante como debilidad de la inversión privada. Acompañada siempre de la inversión privada, es decir, claro, son las dos inversiones fundamentales. Fundamentales. Los ejemplos que puedo yo mencionarles son, después de la Segunda Guerra Mundial, el Plan Marshall, y ahí fue una inversión pública muy fuerte que sacó a Europa de la destrucción que le generó la guerra. O sea que sí es posible, a partir de inversión pública fuerte, activar la economía. Y después de los años 30, la crisis de los 30, el gobierno de los Estados Unidos sacó a su país de la crisis con pura inversión en infraestructura básica pública. O sea, de poderse sí se puede, no es solo por medio de la inversión privada. Vamos a ver también, el gobierno tiene límites en su capacidad de endeudamiento. Esto de los subsidios focalizados responde a los compromisos que tiene con el FMI el gobierno salvadoreño. No puede. Pero que tanto eso entonces, justamente esas cosas implican frenos para lo que el presidente quiere hacer o el FMLN. Vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero que me dé su opinión y también qué tan esencial es el que el presidente Funes pueda mantener cierta armonía, digamos, dentro de lo que cabe entre gobierno y empresa privada en función de las inversiones que se requieren. Ya volvemos.
La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, explíquenos entonces, Roberto, cuáles pueden ser los frenos que podría tener el presidente Funes. Es decir, bueno, tiene 1.200 millones de dólares, hay muchos préstamos internacionales, desde luego están los organismos financieros internacionales que también ponen sus condiciones para hacer esos préstamos y muchas de las condiciones tienen que ver en varias oportunidades sobre el tema de la recaudación fiscal, sobre la carga tributaria. Entonces, explíquenos ese juego, es decir, hasta dónde el presidente Funes puede sacar más beneficio de un préstamo para invertir en áreas sociales y por el otro también poder tener ese tipo de frenos. ¿Cómo puede jugar? Vamos por partes, William. Sí, en primer lugar, la inversión pública está anunciada, ojalá que la pueda ejecutar para bien del país. Porque aquí si el gobierno sale mal, salimos mal todos. Aquí no se trata de estar agarrando a pedradas al gobierno per se, solo por agarrarlo a pedradas, sino en cuanto la ejecución del presupuesto y de la inversión pública funcione, aquí la economía tiene posibilidades de reactivarse. Eso es número uno. Número dos, vamos a ver cómo el gobierno responde a los condicionamientos que los préstamos tienen. Uno de ellos es focalizar los subsidios. Y ahí está el tema que vamos a enfrentar ya al empezar el año 2011 con el tema de la focalización del subsidio al gas propano. Eso va a generar un aumento en el costo de la vida indiscutible y se lo voy a explicar por qué. Sí. Porque si uno pudiera tener el subsidio en el momento de comprar el tambo de gas, no se reflejaría tanto, pero como el diseño de devolver el subsidio al consumidor es cuando él pague su recibo de la luz, entonces van a pasar 20, 28 días mientras usted ha comprado el gas al precio de mercado y eso no se va a quedar usted con ese precio, se lo va a trasladar al consumidor. Ahí va a elevar el costo de la vida. Es decir, entonces lo ideal hubiera sido que la persona al momento que va a comprar el cilindro de gas mostrara su recibo, ahí explicara cuánto tiene de derecho de subsidio y entonces ahí pueda pagar el tambo de gas de acuerdo a lo que el recibo de la luz dice. Pero como no es así, creo yo que va a tener un efecto inflacionario. Otro tema es la inversión privada. Siempre también la combinatoria de inversión pública e inversión privada es importante. Y la empresa privada ya tiene que dejar el cántico de que no hay seguridad, de que no hay inversión, de que hay problema de la delincuencia. O sea, tenemos que buscar todos la forma en que la economía pueda tener una posibilidad de desarrollo, para que haya empleo, para que haya consumo, para que todos estemos mejor. Porque ya lo ha dicho el secretario general de la ONU, no hay posibilidad de desarrollo sin seguridad, pero la seguridad no es posible sin desarrollo. O sea que las dos cosas están condicionadas, doblemente condicionadas. Entonces el presidente se va a ver en un terreno, en el pacto fiscal, por ejemplo. Eso es muy importante. Si no se logra establecer un pacto fiscal, si no se logra que el Consejo Económico Social funcione de verdad, y ahí se puede establecer un consenso básico de cuánto es y de qué manera se puede diseñar la política tributaria del país, no se puede vivir de estarse endeudando más. Eso significa cambiar el concepto de la recaudación fiscal a un tema de progresividad. ¿Qué significa eso, William? Que el que tenga más ingresos y más riquezas pague más impuestos. Claro, eso va a generar turbulencias en la relación de Funes con la empresa privada, porque no hay cosa, y además es electoral el periodo, no hay cosa que sea más difícil de manejar en términos electorales que alguien vaya a anunciar ahora que van a haber aumentos de impuestos. Eso no es viable, no se va a poder manejar.
O sea que va a ser muy difícil. Ahora, perdón, pero usted no lo ve por la vía de aumentar esa recaudación, por ejemplo, por la vía de un aumento del impuesto al valor agregado IVA, por ejemplo, que alguien planteaba de que se aumentara del 13 al 15%. O sea, no ese es el camino. Esa es una bomba de tiempo, es una cuestión de una explosividad social muy grande. Yo no me atrevería ni siquiera a pensar que eso pueda darse, porque entonces sí es castigar a toda la población, porque hay que recordar que el impuesto al consumo, el impuesto al valor agregado lo pagamos todos y todas, ahí no hay vuelta de hoja. La gente más hasta el que humilde, que no trabaja y compra una soda o compra un cuaderno, paga el 13%. Y ahora estamos hablando que a alguien se le pueda ocurrir que va a pagar el 15%, es absolutamente inmanejable y mucho menos en un periodo electoral. Quien plantee eso pierde las elecciones. Ahora, pero tampoco hay que cargar más a los que ya se les está cargando. O sea, el desafío está en cómo aumentar el universo de contribuyentes o aumentar el caudal de contribución. Sí, ciertamente los niveles de elusión, de evasión fiscal en el país son enormes, el contrabando es enorme, ya se ha hablado mucho que si eso se corrigiera, la recaudación aumentaría en un caudal importante, pero también habría que pensar en impuestos que son propios de cualquier país, como el impuesto predial. Lo que sucede es que es tabú. Estamos en un periodo electoral y nadie va a hablar de aumentar impuestos. Eso que nos quede completamente claro. Es como hablar del aborto en periodos electorales. Nadie que esté en su sano juicio como político va a plantear aumentar impuestos o legalizar el aborto, porque inmediatamente se suicida electoralmente. No es posible sobrevivir en El Salvador planteando aumento de impuestos o legalización del aborto en periodo electoral. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Ahora sí, regresamos con la respuesta sobre el tema de armonía que le preguntaba, armonía entre la relación gobierno con la empresa privada en función de mejorar la inversión pública, pero también la inversión privada para reactivar la economía. Vamos a la pausa, volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Roberto, entonces le consultaba el tema de la armonía que debe privar entre el presidente Funes, el gobierno del presidente Funes, la administración Funes, digamos, con los sectores privados en función de los niveles de inversión que deben haber en el sector público. Usted decía es importante. Usted decía también que hay ya experiencias en el mundo donde la inversión pública ha logrado reactivar las economías. Pero bueno, es esencial también la inversión privada. Entonces, en los temas de las armonías, contexto electoral, ¿cómo se ve esto para 2011? A mí me parece central que el Consejo Económico y Social debería de verdaderamente funcionar, puesto que está diseñado para eso. Es el posterior desarrollo al Consejo Económico Social de los acuerdos de paz, cuando planteamos la posibilidad que se abortó. Entonces, si el Consejo Económico Social funciona o debería de funcionar, ahí están las posibilidades de consensos básicos para superar esa contradicción empresa privada o dirigentes de los gremios empresariales y el presidente de la República, que efectivamente genera un griterío mediático muy fuerte, puesto que si el presidente de un gremio empresarial dice una cuestión, inmediatamente tiene una repercusión muy fuerte en términos mediáticos. Y hay que ubicar una cosa, William, ¿quién es el que genera más puestos de trabajo en El Salvador? Está absolutamente documentado que es la pequeña y la mediana empresa en el país
la generadora de más puestos de trabajo, no es la gran empresa del país. Entonces, si hay una política pública orientada a favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, ahí yo veo posibilidades de generación de empleo importantes, que son esfuerzos que van en la línea del combate a la pobreza también, porque en la medida que aumente el empleo formal, pues más posibilidades hay de que gente salga de la pobreza, e incluso hay más posibilidades de que la gente no se vaya del país con los riesgos que tiene ahora la migración. Entonces, sí, es importante la armonía empresa privada, gobierno, pero la empresa privada no solo son los gremios empresariales más grandes del país, empresa privada es la pequeña y la mediana empresa también, y ellos tienen más posibilidad de crear fuentes de empleo, puestos de trabajo, que la gran empresa. Pero estos sectores entonces requerirían de mucho más estímulos de parte del gobierno. Ciertamente. ¿Y usted ve que está habiendo más estímulos o no? Bueno, hay anunciada la creación de una banca estatal de desarrollo, vamos a ver. El desarrollo de la empresa no solo es en el lado de la industria, empresa es el emprendedurismo de cualquiera en el sector agrícola, en el industrial, en los servicios. Vamos a ver si esa creación de banca estatal ayuda a crear posibilidades de préstamos, de créditos, de asistencia técnica para generar fuentes de empleo en los sectores de la pequeña y la mediana empresa. Vamos a ver, o sea que no podemos como focalizar que empresa privada son los grandes gremios empresariales del país. También hay una pequeña, mediana empresa que crea mucho empleo. Pero bueno, volvamos entonces al punto de la relación. ¿Cómo ve que se esté manejando? Está tensa en la medida que hay anuncios de aumento de impuestos, en la medida que hay reclamos por parte de la empresa privada que la seguridad pública no funciona y que ellos tienen que invertir mucho más dinero en seguridad privada, pues eso se genera tensión. Yo pienso que aquí debería de prevalecer una racionalidad de país, y que ambos, empresa privada y gobierno, deberían de entender que para bien de la nación lo que importa es la configuración de consensos básicos acerca de cómo se genera empleo, de cómo se resuelve el problema de la inseguridad ciudadana, puesto que la gente lo que siente es que no hay seguridad ciudadana y que no hay una economía que funcione. Y eso depende de todos, porque en este barco no se puede partir para que unos sobrevivan y otros se hundan. Todos tenemos que salir a flote y para eso supone consensos. Y ahí vuelvo yo al tema del Consejo Económico y Social. Debería de funcionar de verdad, no ha funcionado así. Ahora, Roberto, pero hay una preocupación real también de ciertos sectores empresariales en el país, no tanto en la relación con el presidente Funes, sino con el FMLN, de cuáles son las aspiraciones. Parece que lo tienen más claro de cuál es la aspiración del presidente Funes en términos democráticos y etcétera, a lo que tiene el FMLN, de cuál es su camino, socialismo, socialismo siglo XXI. Entonces, ¿cómo observa usted eso? Bueno, ahí viene la historia de los modelos, que son unos manejos mediáticos que se han como acuñado, que no ayudan a establecer un clima de armonía. En primer lugar, porque no hay modelos. ¿Cómo nosotros vamos a seguir la experiencia brasileira? Si Brasil es un gigante en población, en territorio, en desarrollo económico, es una potencia emergente, aspirar a eso de modelos no existe. O que el FMLN se quiera parecer a Venezuela si tiene una historia, una economía, una población, un territorio totalmente diferente. Entonces empezar a repetir el hecho de que uno tiene como modelo el brasileño y otro tiene como modelo el venezolano, funciona nada más como manejo periodístico, si se quiere, o de marketing, pero la realidad es que no hay modelos. Entonces, el FMLN ha demostrado, por lo menos hasta ahora, que se ha ceñido las reglas del juego que de la misma manera aceptó con la firma de los acuerdos de paz. No se le puede señalar al FMLN que no ha cumplido con las reglas del juego, ha participado en todas las elecciones desde que inició su vida como partido político, le ha ido bastante bien, porque si comparamos, por ejemplo, a la URNG de Guatemala, los desarrollos son muy limitados en la izquierda guatemalteca que se insertó. Pero, entonces no se puede decir aquí que estar asustando con el petate del muerto, que el FMLN anuncia que se va a parecer más a Chávez, o que se va a parecer más a Cuba, o que van a hacer jabón a los niños, o que el proyecto Peter Pan se van a llevar a los niños a Cuba. Todas esas historias yo creo que a nadie se las cree.
y de los modelos tampoco no existen. Bueno, vamos a hacer otra pausa. Al regreso voy a leer los comentarios o las preguntas de los cibernautas. Volvemos. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Learn. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Learn. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Perfecto. Roberto, voy a ir leyendo el comentario o la pregunta de cada uno de los cibernautas y espero que usted me vaya contestando de inmediato. A veces leo todos los comentarios de una sola vez o las preguntas, pero hoy creo que lo vamos a hacer pregunta-respuesta. Me gusta más. Elías Bautista de Mexicano dice: mis felicitaciones a ustedes. ¿Es una medida prudente del gobierno de El Salvador la liberación del precio del gas en función de su impacto en la población? Bueno, está planteada la inquietud. Bueno, ya lo hablamos y dijimos que eso tiene sus bemoles, porque la forma de hacer la focalización del subsidio trae la consecuencia de que no es que uno puede tener derecho al subsidio al comprar el tambo de gas. El 1 de enero nos vamos a empezar a dar cuenta que cuando compremos el gas, todos y todas los que compren gas lo van a comprar al precio que va a establecerse. Bueno, se está hablando en este momento de posible, no sé si acaparamiento, pero ya hay un poco de escasez en algunos puntos. O sea, que hay gente que no sé cómo lo va a hacer para almacenarlo, pero ya hay gente que está comprando más gas. Sí, sin duda, pero eso tiene un efecto muy corto, pues, porque yo puedo comprar un tambo o 2 tambos más y eso se acaba muy rápido. La verdad que esto viene para quedarse. El subsidio al gas ya terminó en su forma como estaba establecido en 2010 y a partir del 1 de enero vamos a tener que comprar el gas al precio que se establezca, 12, 13 dólares, no sé finalmente el Ministerio de Economía en cuánto lo va a establecer. Y cuando vayamos a comprar, no hay vuelta de hoja, todos vamos a pagar igual. Y cuando 28 o 30 días después paguemos el recibo de la luz y pagamos a tiempo también, ahí nos van a devolver la plata del subsidio o medio subsidio, o dependiendo si tenemos derecho o no. Entonces el punto es que eso va a tener un efecto en la calle. Cuando usted coma, la señora que le va a vender comida compra gas. Ese gas lo va a comprar a 13 dólares. Ella no se va a quedar con el recargo del aumento del gas. Entonces, eso va a tener un efecto de encarecimiento de muchas cosas. O sea, es inevitable el efecto cascada. Yo no puedo ver la manera en cómo se puede evitar. Bueno, a ver, Francis Líbano tiene un comentario, más que una pregunta, un comentario muy interesante. Estará mañana su entrevista, porque lo anunciamos ayer, y dice: muy interesante estará mañana su entrevista, debido a que tendrás a uno de los excelentes analistas políticos que tiene El Salvador, a don Roberto. Bueno, le están tirando flores. Muchas gracias. De ahí vamos a ver otra pregunta. Este sí ya es un planteamiento. Alberto Romero dice: William, pregúntale, ¿por qué es tan discreto para contestar cuando se señala algunas deficiencias del FMLN? No vemos que profundice en sus respuestas, muy escueto. Suéltese, Roberto, hay libertad de expresión. Bueno, así dice. Sí, no, está bien, pero a ver, análisis concreto de situaciones concretas sobre qué quiere él que yo me pueda extender. El FMLN tiene... Se refiere a las deficiencias en el FMLN, concretamente. Bueno, internamente, pues ellos sabrán cómo matan sus pulgas adentro. Es un poco complicado desde fuera hacer juicios. Yo ahí sí tengo dificultad porque no me atrevería a hacer juicios de cosas que no conozco. Puedo dar opinión de cosas que veo reflejadas en la prensa, pero ahí si él me dice, mire, específicamente sobre este aspecto de la gestión gubernamental del FMLN, yo quiero que usted se exprese, con mucho gusto. Y a propósito de la relación FMLN-Funes, ¿usted cree que ese es un capítulo superado?
Mire, yo estoy convencido, William, que ambos se necesitan. Uno para terminar una gestión que no tiene continuidad, que es Funes, y el otro para terminar una gestión que sí tiene continuidad y hay una aspiración de gobernar este país por varios periodos. Entonces ahí nadie gana con una separación. El tema es encontrar el punto, la forma en que manejando, Hato Asbun ha expresado muy bien cómo es la personalidad, en una entrevista creo de la prensa gráfica, por cierto, cómo es el perfil de personalidad del presidente, y maneja ahí hace un retrato muy claro de él, y los dirigentes del FMLN tampoco son fáciles, pero ambos deberán de entender que es mejor para el país y para ellos mismos en un contexto electoral que se vea armonía en el desarrollo de la relación que desarmonía. Perfecto. Una nueva pausa comercial y volvemos con más. Exquisita comida, profesionalidad en el servicio y un ambiente agradable. Lo encuentra en Restaurante Mesón de Goya. Visítenos y saboree nuestra variedad de platillos. Le ofrecemos un amplio menú a la carta y atractivas promociones. Atendemos eventos sociales y empresariales. Para su comodidad, brindamos servicio de banquetes a domicilio. Restaurante Mesón de Goya. Todos los días salimos. Salimos a dar lo mejor de nosotros. Salimos a dejar el corazón en el trabajo. Cuando hay adversidad, salimos. Cuando no sale el sol, salimos. Así somos los salvadoreños. Ponemos el alma en todo lo que hacemos. Y esta vez también saldremos. Porque saliendo a trabajar es que se sale adelante. Bien, Napoleón Larios nos ha escrito también a través del Facebook, dice un saludo a ti, William, dice, me gustaría que Roberto haga un entre comillas sobre el tema de seguridad, ya que los criminales se han desplazado en el territorio, ya es tiempo de ver resultados, tomando en cuenta qué es lo que azota en la vida de El Salvador. La gran mayoría de ciudadanos no queremos que nos den migajas económicas, queremos seguridad para trabajar. Saludos. Bueno, a ver, esto ya nos introduce al tema de seguridad pública, que creo que es importante que lo revisemos. Roberto, por favor. Bueno, ese es un tema clave de país. Yo creo que el gran desafío de Mauricio Funes es terminar con el estado de excepción. Hay que tomar en cuenta que vivimos una situación de excepcionalidad porque el presidente ha recurrido, como se lo permite su atribución en el Consejo de Ministros, a usar a la Fuerza Armada para actividades de seguridad pública, de paz social. Pero eso no puede ser permanente, porque parece que en El Salvador lo temporal se vuelve permanente y eso es bien delicado. La misión de la Fuerza Armada no es hacer funciones de seguridad. Está completamente demostrado, el mismo ministro de la Defensa, no sé si lo dijo aquí cuando estuvo William, que lo que hace el delincuente es que cuando hay patrullajes de la Fuerza Armada en un territorio, el delincuente se pasa al territorio de al lado y cambia de modalidad de delito. Entonces no se puede afirmar que la presencia de la Fuerza Armada ha hecho sustantivos avances en la disminución de la delincuencia. Lo que hace el delincuente, se cambia de territorio y cambia de modalidad. Al menos el ministro de Defensa, que justamente estuvo conmigo la semana pasada, decía él que lo que sí está claro es que donde ha marcado presencia el ejército en esas zonas, ha disminuido las extorsiones y los homicidios en un porcentaje bastante considerable. Es que eso no tiene vuelta de hoja, así es. Lo que sucede es Pero lo que usted observa entonces es que lo que hace el delincuente es trasladarse a otros sitios. Claro, entonces no resuelve el problema de manera integral. Entonces, número uno, hay que terminar con ese estado de excepción en el cual la Fuerza Armada se mete a funciones de seguridad. Eso debe de terminar y de una vez por todas se debe profesionalizar más a la policía, darle más presupuestos, tecnificarla más, tener más elementos, en fin, mejorar, equiparla mejor, porque no es posible que lo temporal se vuelva permanente y sobre pretexto de que los patrullajes dan confianza, porque esa es la percepción ciudadana. La gente dice, no, es que cuando la Fuerza Armada está, yo me siento más seguro, y es real en ese territorio, pero se va
otra vez la delincuencia vuelve Ahora, a pero aparecer. entonces la nueva administración en que está fallando, es decir, ¿por qué tenemos, es decir, cuando usted revisa los resultados dicen, bueno, hay un 7, 8, 9% de homicidios menos en comparación al año pasado, pero finalmente eso no es sustancioso. Está fallando en que no puede dar resultados inmediatos nadie, porque es un problema estructural, es un problema que va desde el hogar, es un problema de una cultura, que es una cultura de violencia, de confrontación, de atacar al vecino si pone el carro enfrente de mí, parqueo, o de si me tardo un poco más en el semáforo, pitarme o insultarme, y si voy más molesto o encendido puedo matar a alguien. Entonces hay un problema multicausal, multifactorial que genera la delincuencia, que tiene años y que no es fácil de administrar y mucho menos se va a resolver solo de manera punitiva con la presencia de la Fuerza Armada. Eso no es posible pensar que se pueda resolver así. Claro, esto necesita una combinatoria de muchos, es multifactorial en términos de soluciones integrales, que hay que comenzar ya. Yo no entiendo por qué el presidente no aprueba o no manda al legislativo una propuesta de cultura de paz. ¿Por qué no se vuelve una cuestión fundamental el dejar el estado de excepción y fortalecer a la Policía Nacional Civil? ¿Por qué no se plantea que la creación de empleo y el combate a la pobreza son medidas fundamentales que parecería que no tienen que ver con la delincuencia? Y claro que sí tienen que ver, porque en la medida que exista más empleo y menos pobreza, uno puede decir que hay una correlación clave entre más o menos delincuencia. Ahora, pero ¿no será que ha llegado el momento de replantear el papel o la función o la naturaleza misma de la Policía Nacional Civil? Es decir, ¿no será que estamos con una Policía Nacional Civil formada y estructurada para un momento específico que fue inmediatamente después del fin de la guerra, Roberto? Y requerimos de una policía que responda a desafíos distintos a los que se tenían en 1993 cuando se creó. Sí, pero eso no puede justificar la presencia, la militarización de la seguridad pública, porque ahí sí sería grave. Precisamente toda la lógica de la negociación fue convertir a la policía en una policía civil separada de la Fuerza Armada. Entonces, yo puedo entender que son nuevas dinámicas las que se presentan en los combates en contra de la delincuencia, que no solamente la delincuencia común o la de las maras, porque hay que decirlo muy claramente, hay un tipo de delincuencia organizada, una narcoactividad. Lo que sucede es que en El Salvador la memoria es corta, ya nadie se acuerda de los narcobarriles, ya nadie se acuerda del crimen tan horrendo de mexicanos en el microbús, o de los 3 días de paro del transporte supuestamente porque las maras habían anunciado. Este país hay que ver las cosas con más detenimiento y no olvidar que esos fenómenos tienen unas características que debemos de analizar despacio y no podemos simplemente pasar a otra cosa alegremente, sino que darnos cuenta de que ya es tiempo y 2011 debería ser el momento de cambiar una política policial, pero no meter al ejército permanentemente en funciones de seguridad pública. La experiencia mexicana es harto elocuente en el fracaso de la Fuerza Armada en el combate a la narcoactividad. Ha fracasado el ejército. Bueno, otra pequeña pausa y regresamos con más de la entrevista en línea. Volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica.
Bueno, hay una consulta de Silvio Gámez, dice, buenos días, don Roberto. Un amigo me decía, dice, el 67% de la población de El Salvador es menor de 37 años, lo cual hace una necesidad en el país de que los partidos políticos se reformen y se actualicen y le den chance a los jóvenes para que ingresen y que tengan la oportunidad de representar a la juventud. Y eso necesita hacerlo, dice, la izquierda y la derecha. ¿Qué opina usted de esta situación? Ya que esto daría, dice, además él agrega, daría una evolución positiva al crecimiento del país en la seguridad y la economía. En eso soy contundente. Los sectores más importantes del país son los jóvenes y las mujeres. Y no puede ser viable el país si no se toma en cuenta a los jóvenes y a las mujeres en todos los aspectos de la vida social. El presidente Funes tiene que cumplir con el programa Primer Empleo en las cuestiones que facilitan que un joven que empieza a incorporarse al mercado laboral tiene dificultades. Las mujeres deben de tener su ciudad mujeres, es una promesa electoral que debe cumplirse. Entonces yo comparto totalmente que los jóvenes no solamente deben de tener oportunidades de empleo, sino que deben de participar activamente en los problemas que les afectan y buscar soluciones. William, aquí se desarrolló una conferencia hispanoamericana que llevó el tema de la juventud. Si tú te recuerdas, el tema de la juventud fue soslayado porque se vino la crisis económica. No hay ley de juventud, es asignatura pendiente para todos los partidos que aprueben una ley de juventud, que apruebe el gobierno el programa de Primer Empleo, que se generen condiciones para que en los partidos políticos y por medio de las candidaturas independientes los jóvenes y las mujeres tengan una mayor participación. En eso no hay vuelta de hoja. Ahora, Roberto, pero hoy por hoy no se ve a los partidos políticos actuando de manera consecuente con estas aspiraciones. Por ejemplo, la explicación o la pregunta que hacía el amigo cibernauta, es decir, los jóvenes representan un segmento muy importante de la sociedad y sin embargo no se les está dando espacio. Pero bueno, hace poco la Corte Suprema de Justicia emite una sentencia, los diputados finalmente terminan retorciéndose en los argumentos para echar a andar esa sentencia y colocando más que candados a la posibilidad de que alguien se pueda lanzar con una candidatura independiente. Entonces, insisto, es decir, no se ve a los partidos políticos un poco en consecuencia con esas aspiraciones. Exactamente, los partidos no quieren, hay que hacer que quieran. ¿Y cómo se puede hacer que quieran? En primer lugar, el presidente de la República tiene que vetar, no votar, sino que vetar esa pieza que le va a llegar en el sentido de lo que aprobaron el FMLN y Arena. Deben de existir requisitos más manejables para que las candidaturas independientes funcionen. Eso es número uno. Número dos, los jóvenes no pueden quedarse con la pierna cruzada esperando a ver qué pasa. Debe de existir una movilización y una organización de los jóvenes que pueda reivindicar sus derechos, porque no es posible pensar que los jóvenes van a estar sentados esperando a ver que los partidos políticos diseñen una forma de participación más completa. Eso no puede ser. Bueno, pero ¿con quién canalizan los jóvenes esas energías o necesidades de transformación de este país? ¿Dónde está el movimiento social? O sea, esas son las preguntas que no se hace. O sea, ¿qué ha pasado el movimiento social? Tal parece que una vez que gana la izquierda el poder, se anula. Exactamente, hay que generar condiciones para un desarrollo de un nuevo movimiento social que ya no debe estar vinculado solamente a los movimientos sociales tradicionales como sindicatos, organizaciones campesinas. Los nuevos movimientos sociales son movimientos de consumidores, movimientos de personas que le deben a las tarjetas de crédito, por ejemplo, que son tan vilipendiados por estas empresas que incluso van en contra del buen nombre y el honor de las personas porque deben. Los movimientos de jóvenes, de mujeres, de medioambientalistas, de personas que tienen preferencias sexuales diferentes. Ese es el nuevo movimiento social, lo que pasa que está disperso y cada uno está por su lado, pero en la medida que se logre articular un movimiento unificado en que todas estas reivindicaciones estén juntas, otro gallo cantaría, pero los jóvenes desorganizados, dispersos, desmovilizados, muy difícil que sus reivindicaciones se vuelvan una realidad. Bueno, perfecto. Nos quedan 2 segmentos. Aprovechemos entonces los próximos segmentos para hablar ya su definición sobre 2011, cómo se perfila 2011 en términos electorales sobre todo, y cómo ve la derecha, cómo ve la izquierda en medio de esto. Vamos a la pausa, volvemos.
estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, Roberto, si colocamos en perspectiva 2011 en términos electorales o políticos, vemos ya un poco cómo se está configurando todo, ¿no? El FMLN bastante sólido, avanzando en este proceso, en vísperas del proceso electoral, pero también a una derecha intentando recomponerse, el Partido Arena tratando de buscar alianzas con el PDC, posiblemente con el PCN, parece que con el PCN todavía están en conversación, pero bueno, ya hay un poco más de definición. ¿Cómo se plantea entonces desde su punto de vista 2011? Bueno, 2011 es un año absolutamente electoral, ya 2010 lo era, ambos partidos los más grandes, porque este es un sistema electoral bipartidista polarizado. Aquí la gente o vota por el FMLN o vota por Arena, los demás son partidos pequeñitos, unos verdaderamente zombies políticos que están existiendo porque la Corte los mantiene, pero vamos a ver si su caudal electoral los reivindica como verdaderos partidos legales. Hoy sería una buena oportunidad para saber si la Democracia Cristiana, el PCN, tienen alguna vigencia en términos de votos, porque el caudal electoral de ellos en votos es muy, muy, muy pequeño. Entonces yo diría de que es un año electoral, todo lo que se haga o se deje de hacer va a tener impactos en ese ámbito, y aquí lo central debe ser, William, que las promesas electorales que hagan en la campaña, ya sea como fracciones en la Asamblea Legislativa o como alcaldes, las cumplan. Hay que entender que el sistema electoral de El Salvador es el sistema más atrasado de América Latina. Aquí hay una partidización del Tribunal Supremo Electoral, no hay voto residencial completo, no hay voto en el exterior, no hay ley de partidos políticos, aquí se vale todo. Es decir, que el origen de los fondos para financiar la actividad de los partidos y cómo se gasta no está fiscalizado, entonces se vale todo. La campaña de publicidad, el que tiene más dinero paga más comerciales, punto. Entonces, en un panorama de que no hay tampoco consejos municipales pluripartidistas, estamos en un contexto electoral con un sistema el más atrasado de América Latina. En ese contexto no podemos hacer presunciones muchas, hay que buscar que la gente verdaderamente se anime, y se va a animar en la medida que la promesa electoral que se haga en la plataforma legislativa o en la plataforma municipal se cumpla. Y yo creo que eso debe ser el actuar ciudadano, que esté velando porque el político, cuando hoy sí va a llegar a las comunidades a pedir el apoyo del voto, después se compromete efectivamente a cumplir lo que prometió. No es posible que venga a decir que lo que prometió ya estando en el gobierno no se puede cumplir porque se dio cuenta que no se puede. Eso no es posible pensarlo. Ahora, pero esto requiere de un alto nivel de participación de la sociedad, que no necesariamente sea exclusivamente a través de los partidos políticos, sino que la sociedad tenga sus propias organizaciones de fiscalización, de exigencia de rendición de cuentas, por ejemplo. Exactamente, y de búsqueda de exigencia de transparencia. Pero eso no tenemos en el país, Roberto. En la medida que no lo tengamos o no lo desarrollemos, en esa medida nos vamos a seguir quejando. Y es que ese es el problema, que no podemos tomar una actitud de lamentarnos, de quejarnos, de decir que las cosas no funcionan, si en el momento, porque esta es una democracia representativa, la gente que va a gobernar, nosotros le damos esa delegación. Entonces, si nosotros permitimos que los que van a gobernar hagan promesas y después no las cumplan, ¿para qué nos vamos a estar quejando después? El momento es ahora de demandar que la calidad de la forma de hacer política mejore sustancialmente, porque el atraso y la miseria de la forma de hacer política verdaderamente es lamentable en el país. Bueno, y si vamos a la última pausa comercial, regresamos al cierre de la entrevista en línea. Volvemos.
Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. La emoción del deporte está en www.elgráfico.com. Ingresa al nuevo escenario deportivo y descubrí toda la pasión del deporte. Fotos, videos, fichas y resultados de las mejores ligas del mundo. Elgráfico.com. Conectados por deporte. Bueno, explíquenos, Roberto, debo entender que Dagoberto Gutiérrez ha intentado crear un movimiento, ¿no? O sea, pero finalmente estos movimientos son con intencionalidad política electoral, o usted le ve una esencia de carácter estrictamente civil o de expresión de la sociedad civil. Bueno, yo no conozco más allá de lo que los periódicos han publicado. Tengo la impresión de que no hay claridad todavía si ese esfuerzo de Dagoberto se va a convertir en un partido político. Si eso fuese así, están un poco tarde. Además, construir partidos políticos en cualquier parte significa una inversión económica importante. Entonces, yo no estoy tan seguro que esto se pueda convertir en un partido electoral competitivo para 2012, aunque no hay claridad sobre si eso es lo que está pensando Dagoberto y su grupo. Por otro lado, hay que entender de que en el caso de que fuese un partido que participara en elecciones, ¿a quién le va a disputar el voto? Es un voto de izquierda el que va a disputar, puesto que la posición de Dagoberto es una posición que está pescando en el lago de los convencidos de izquierda. No hay un planteamiento. No, y en los sectores quizás más resentidos, ¿no? Sí, puede ser más desencantados con la política oficial del FMLN. Entonces eso no tiene muchas posibilidades electorales en términos de que no llega a los indecisos. Ahí hay un problema de que eso tiene desarrollos en términos electorales limitados, si ese fuese el camino que van a buscar, que parece ser que no lo han declarado abiertamente, sino que se han expresado como un movimiento, que es bueno para la democracia porque es una posición crítica que hace señalamientos fundamentalmente al FMLN que ayudan a esclarecer puntos a la sociedad, y eso es bueno. Me parece bueno. Ahora, ¿cómo ve, ya para cerrar, cómo ve entonces a la derecha moviéndose en medio de todo este escenario? Bueno, la derecha de Arena no levanta cabeza, cada vez son más mal disimulados los problemas que tiene Cristiani en la presidencia de Arena. Hay mucha gente que aspira a que Cristiani dé chance y pueda tener otra dirección Arena. Por otro lado, es evidente que van a hacer alianzas con la Democracia Cristiana y el PCN a nivel local, y van a ir solamente el partido que tenga más posibilidades a nivel municipal y los demás van a acompañar. Eso parece que está muy cocinado al interior de la derecha, pero hay una organización que se llama Arena que no ha levantado cabeza. No se puede afirmar que Arena ya se recuperó de la derrota de 2009 y tiene un cuestionamiento muy fuerte Cristiani en la conducción del partido. Ya están personas que están aspirando a la presidencia de la República, que aspiran a tener un presidente de Arena diferente, y eso se expresa abiertamente en los medios de comunicación y en las conversaciones. Hoy por hoy ve usted entonces al FMLN con mucho más ventaja en el terreno electoral. Sí, me lo dicen las mediciones que hacen, las encuestas en las cuales, si las elecciones fuesen mañana, es claro que el FMLN ganaría elecciones de diputados y alcaldes con una mayoría importante. Bueno, Roberto, le agradezco que haya compartido y que hayamos hecho un análisis prácticamente al cierre de 2010. Muchas gracias, William, y ojalá que lo que hemos conversado les dé insumos a los que están viendo el programa y lean la prensa mañana para entender la realidad. Bueno, perfecto, le agradezco nuevamente. Terminamos de esta manera la entrevista en línea. Nos vemos mañana a la misma hora. Buenos días.